Hola a todos, ¿cómo están? Son casi las 3:30 de la tarde y aquí comienza Punto Noticias y vamos a analizar lo que ha sido algo así como la noticia del día, porque pese a la contingencia nacional, justamente hoy y mañana se realiza un nuevo CIMSE para los cuartos básicos, pese a que se cuestionase si es que debiese realizarse o no. Fue la misma Superintendencia de Educación quien insistió en que se debería realizar, claro que con algunas modificaciones, y para estar conversando de eso, quiero saludar a Loreto Iglesias, directora general de Fundación Educacional Crecer con Todos. ¿Cómo estás, Loreto? Muy bien, gracias. Quiero comenzar justamente con la pregunta que se hacen en la mayoría de los apoderados, los padres. ¿Corresponde que se tome el CIMSE tomando en cuenta la contingencia nacional que se está viviendo? Bueno, aquí podemos decir que hay dos lados de esta historia. Por un lado, sabemos que es importante manejar datos, tener los resultados para poder ir midiendo, pero obviamente este año es distinto a todo lo que habíamos visto y en ese sentido, desde el 18 de octubre hasta ahora, muchos de los colegios no han tenido clases o han tenido reducción de jornada, la asistencia ha sido muy baja, entonces hoy día el foco y la prioridad de los profesores está mucho más en la contención emocional de los niños que están retomando las clases. Entonces obviamente el CIMSE le viene a poner un poco más de presión al sistema, que ya está medio colapsado por todo lo que ha estado pasando, y eso obviamente genera cierto rechazo de algunos lados, pero también se entiende que se le quiere dar continuidad a este proceso de evaluación para poder tener información. Claro, pese a la presión emocional que puedan tener tanto los apoderados como también los alumnos, pareciera que hay también problemas de logística que podrían impedir a que el resultado fuese realmente reflejado con lo que tiene que ver la educación y cuánto han aprendido los niños precisamente de cuarto básico. Para eso hay 7 comunas que se sumaron y decidieron restarse en el fondo y decir, preferimos que no se rinda la prueba en nuestras comunas. ¿Tú estás de acuerdo con esta iniciativa? Sí, yo creo que hay que escuchar a los profesores, también entender la sensibilidad de lo que ellos están viviendo, porque ellos son los que están en la sala de clase con los niños, entonces creo que está bien respetar sus decisiones en ese sentido, porque también obviamente el sentimiento que hay detrás es estos resultados una vez que los lancen, que se publiquen el próximo año, cómo se van a usar. Yo sé que se ha dicho que va a ser de manera flexible para tener datos, pero de alguna manera qué tan válidos van a ser o qué tan comparables van a ser con el año anterior o el año siguiente, ya que siempre se va a decir es porque no funcionó el plan de mejoras, porque no se estaban haciendo bien las clases o producto de la contingencia que se estaba viviendo. Ahora se habla de que se va a flexibilizar en el fondo la toma de este CIMSE. Tiene que ver porque no se va a evaluar a cada colegio con la calidad en el fondo que pueda representar esta prueba, sino más bien va a ser para identificar cuánto aprendieron los niños. ¿A eso se refieren con flexibilizar? Se entiende por un lado, bueno, no se va a tomar en algunas comunas y los resultados se van a usar de una manera distinta, se van a usar solamente como un diagnóstico. La idea es no usar esto como un ranking cuando aparezcan los resultados para ver el orden de los colegios, cómo les fue, que los colegios también los usen como para promocionar su plan de estudio. Aunque de alguna manera el CIMSE se hace todos los años, ya llevamos muchos años en que este como ranking o categorización que se hace ubica por debajo de los resultados a los colegios que están ubicados en un contexto socioeconómico más bajo. Entonces tampoco es que nos vayamos a encontrar con grandes sorpresas, y en ese sentido es que nosotros creemos que más que evaluar hoy día hay que ver cómo apoyar a ese grupo de colegios para realmente darle oportunidades de ir mejorando. Ahora, cambia un poco la naturaleza de esta prueba porque entendemos que era considerado un ranking. De hecho, los colegios que salen mejor evaluados tienen beneficios, algo así como un premio. Exactamente. Ahí, bueno, hay distintas posturas en cómo se toma el CIMSE. Yo creo que siempre es importante tener datos para ir viendo cómo uno va mejorando, viendo si las acciones que se están tomando dentro de los colegios están dando los resultados esperados. Pero yo creo que el ranking no es el objetivo del CIMSE, no puede ser en el fondo, sino que es ir viendo cómo van mejorando para ir tomando decisiones, que yo creo que ese es el objetivo finalmente de tener datos. Ahora, para quienes no entienden, ¿qué mide el CIMSE? ¿Tú nos podrías explicar de manera simple qué es lo que se busca entender con esta prueba? El CIMSE básicamente son preguntas de comprensión de lectura. Es una prueba que incluye 6 textos diferentes en que son preguntas de alternativas de tipo explícitas, implícitas, para ir viendo la comprensión de los textos. Y ahí es donde nosotros como fundación en fondo queremos hacer un aporte que creemos que obviamente se evalúa el CIMSE en cuarto básico, pero es algo que hay que ir desarrollando desde los primeros años. En el fondo, no por tomar la prueba en cuarto básico quiere decir que los niños van a aprender a comprender en ese nivel, sino que es algo que se desarrolla toda la vida desde los más chiquititos en el jardín infantil incluso.
Loreto, tú iniciaste un programa que se llama Primero Lee, que tiene que ver con no solo incentivar el unir las letras, sino más bien el entender, el fomentar la comprensión lectora, que es un poco lo que busca medir esta prueba. Claro, porque en el fondo los resultados ya nos han dicho por muchos años, creo que el último año era que 6 o 7 de cada 10 niños que llega a cuarto básico de un contexto vulnerable no lee o no entiende lo que lee en cuarto básico. Y ahí es donde como fundación decimos, ¿qué hacemos para hacernos cargo de esto? Y es que el programa entonces lo que busca Primero Lee es trabajar con estos niños desde chiquititos desarrollando el pensamiento, enfrentándolos a debates, a discusiones a través de los cuentos. Aunque los niños también no sepan leer todavía, pero ya van pensando, van planteándose cosas, porque de alguna manera son niños que muchas veces en la casa no están enfrentados a grandes conversaciones, muchas veces siguen instrucciones, pero los papás trabajan o la persona que está a cargo de ellos tiene otras cosas que hacer. Entonces creemos que en el colegio es donde hay que darles esas oportunidades para desarrollar realmente el pensamiento, porque eso a la larga les va a ayudar no solamente el lenguaje y comprensión de lectura, sino que a comprender todo lo que pasa en todas las distintas áreas. Loreto, en un contexto ideal, independiente de la contingencia nacional, ¿cuál es la edad ideal con que un niño debería estar no solo leyendo, sino que también comprendiendo lo que lee? Mira, en general no existe como un número que uno diga. Depende de la estimulación. Los niños pueden aprender a leer desde los 4 años, pero tampoco nosotros creemos que sea un objetivo que aprendan a leer antes, sino para nosotros es que antes aprendan a desarrollar las habilidades para que el día que aprendan a leer las puedan usar y puedan ir comprendiendo. Y en ese sentido tampoco separamos el aprender a leer primero y después aprender a comprender, sino que siempre tienen que ir de la mano, porque también la idea es darle sentido a las cosas. Ese es el objetivo de leer. Más que aprender a recitar algo, es poder darle un significado y poder usarlo, porque eso te va a usar después, te va a servir para ciencia, para historia, para todo, y te va a ir dando muchas más oportunidades en la vida también de movilidad social también, que es lo que buscamos a través de esto. Claro, pareciera que fuera en el fondo la base para el resto de las asignaturas para poder así tomar un libro y poder entender lo que están estudiando. Pero tú me comentas que no hay una edad ideal, tiene que ver con el contexto, con qué tan estimulado puede estar un niño. Sin embargo, existe esta prueba que se extiende a nivel nacional, que es el CIMSE, que busca saber si es que el niño está o no leyendo bajo estos beneficios de los colegios mejores evaluados. ¿Tú crees que se produce ahí una contradicción? Mira, bueno, se espera, los niños ya en cuarto básico tienen más o menos 10 años, todos deberían estar leyendo según lo que exige el currículum también, y en general los niños están leyendo en cuarto básico, el problema es que no están entendiendo. Entonces yo creo que ese es como el salto que tenemos que dar como sociedad. En general hay mucho menos analfabetismo, en general las personas saben leer, pero son analfabetos funcionales, por decirlo así, que no aprovechan esa herramienta para poder entender mejor todo lo que se lee. ¿Crees tú que las pruebas de selección múltiple, que son estas pruebas con alternativa, atentan un poco con este pensamiento crítico que es el que uno busca fomentar en los niños? Claro, obviamente es una prueba muy sesgada al tener solamente ese tipo de preguntas, y obviamente las preguntas argumentativas en que los niños justifican sus respuestas, a veces uno dice puede estar mal, pero si él explica por qué lo pensó así, cómo hizo todo su análisis, puede estar bien la respuesta, es mucho más rico. Entendemos que también por un tema logístico, también desde cómo se corrigen las preguntas, etcétera, es más fácil con alternativa, y en ese sentido también hay que tener cuidado porque son preguntas que se pueden tal vez ensayar en algunos lugares o que se les enseñan como estrategias para responder ese tipo de preguntas, y la idea es que no nos quedemos en eso y que sepan contestar unas preguntas que les vaya bien en el CIMSE, sino que la comprensión sea una habilidad que les sirva para la vida. Claro, pero no solamente me refiero a la PSU ni tampoco al CIMSE, sino que también las pruebas cotidianas que se toman a los escolares y que en la mayoría de las veces corresponden un poco a estas alternativas. Claro, y nosotros planteamos que ojalá sean muchas más instancias en que los niños se expresen y hablen, tanto en las pruebas como en las clases, que ojalá en la comunicación oral sea un espacio que se dé dentro de la sala entre los compañeros, con los profesores, para que no sea solamente hacer guías o trabajar en los contenidos, porque al final cuando ellos hablan y expresan sus ideas tienen que procesarlas, tienen que hacer todo un desarrollo de habilidades para poder comunicarse, y el niño que habla bien en una conversación después va a poder redactar bien sus ideas también al escribir. Entonces es un efecto a largo plazo también. Claro, hay muchos apoderados que han comentado, incluso en redes sociales, que sus hijos de cuarto básico han intentado prepararse, estudiar porque se les viene este CIMSE. La
presión que pueda o no ejercer la sociedad, el colegio. ¿Debiese un niño prepararse o la idea es que se le evalúe para saber si es que está realmente preparado como corresponde de manera básica en este cuarto año escolar? Bueno, la idea en general no es preparar la prueba para la prueba. Y aparte que de verdad que nosotros también hemos trabajado en colegios donde preparan el SIMS y les hacen mucho ensayo SIMS a los niños, una semana cada una, y no mejoran los resultados porque al final es una habilidad del desarrollo del pensamiento que se tiene que ir trabajando siempre, no solamente para la prueba, porque si no, o sea, puede ser que le vaya un poco mejor tal vez, pero no significa que esté aprendiendo más ni mejor. Estamos con Loreto Iglesias, directora general de la Fundación Crecer con Todos. Quiero entrar en un tema que se comenta en las calles, se pide en las manifestaciones, que es la educación de calidad. ¿Cómo disminuir la brecha? Quiero que me lo respondas, pero a la vuelta de este consejo. Y ya son las 3 de la tarde con 41 minutos. Regresamos con Punto Noticias con Loreto Iglesias, directora general de Fundación Educacional Crecer con Todos. Te preguntaba justamente antes del consejo, ¿realmente cómo se puede acortar esta brecha de una educación de calidad real y descentralizada? Bueno, yo creo que ahí son hartos factores los que hay que considerar. Por un lado, tiene que ver, nosotros creemos, con involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en este proceso. Nosotros trabajamos apoyando a los docentes, capacitándoles y entregándoles nuevas estrategias, tal vez, porque de alguna manera, cuando uno hace siempre lo mismo, es probable que los resultados no sigan siendo los mismos. Entonces, la idea de nosotros instalar una metodología en que las actividades no duren más de 25 minutos, por ejemplo, en el caso de primero básico, para darle un ritmo, porque hoy día los niños ya no son los mismos de antes, entonces también tratamos de presentar los distintos contenidos a través de distintas actividades para que los niños que son más visuales, más kinestésicos, más auditivos también puedan ir participando. Creemos que es importante sumar ahí al equipo directivo también pedagógico, que a veces tienen mucho trabajo administrativo que les impide hacerse cargo de esto. También sumar a todos los que es educadores diferenciales, etcétera. Y también hay que darles tiempo. Yo creo que en general han habido muchos programas, algunos muy buenos, en que se han implementado en algunos colegios 1 año, 2 años, y después viene otro, puede ser porque cambió el gobierno, porque salió otro programa. Entonces yo creo que para de verdad cambiar una metodología, un estilo de enseñanza y ver los resultados, hay que tener paciencia, por decirlo así. No existe camino corto. Ahí se van viendo los avances. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Arica, en que nosotros trabajamos con los niños que partieron en prekinder hasta cuarto básico, y ahí hemos visto resultados realmente sorprendentes en cómo han ido avanzando, cómo se instala también prácticas dentro de los profesores, porque nosotros para eso entramos a hacer la clase con ellos. Más que decir esta es una nueva metodología, la idea también es construirla, ir contextualizándola a sus niños, porque aunque tengamos una planificación, todas las salas de clase son distintas, las profesoras también tienen sus características, entonces hay que ir viendo cómo con esos niños vamos tomando decisiones oportunas para que ninguno se vaya quedando atrás y no nos encontremos con que hay niños en tercero o cuarto básico que no aprendieron a leer en primero. Claro, ustedes como fundación pueden tener ejemplos de éxito, sin embargo pareciera que hay una responsabilidad a nivel país que debiese tener el gobierno, o así al menos lo que se solicita en estas protestas que son sumamente masivas. ¿Tú crees que este es un momento en medio de este estallido social de reivindicarse el tema de la educación puntualmente, que ya sabemos que estaba en crisis antes de que comenzara este estallido social? De todas maneras, yo creo que todo este estallido social, las bases están en la desigualdad que existe a nivel nacional, y nosotros creemos que la única manera de darles herramienta a todas las personas para poder optar a distintas posibilidades es la educación. Yo sé que estamos peleando hoy día desde las AFP, la jubilación, la salud, y todas esas son cosas muy importantes, pero educación está el cambio a largo plazo que se puede hacer, el que todas las personas puedan acceder a estudiar lo que quieran, donde quieran, porque obviamente eso es lo que les va a dar más oportunidades después en la vida laboral, en el acceso a distintas remuneraciones, etcétera. Ahora, ¿se puede concebir la educación con lo que se enseña dentro de las aulas y no, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la convivencia escolar, considerando las inmensas tasas de bullying que han ido aumentando cada año? De alguna manera, el niño que no cuenta con un buen ambiente de aprendizaje es muy probable que no aprenda. Generalmente el niño que es como el peor del curso en cuanto a aprendizaje
o es el que se frustra muy rápido y no tiene tolerancia a la frustración, entonces mejor rechaza lo que le está diciendo el profesor, o es el que está haciendo desorden porque de alguna manera prefiere ser el desordenado a que lo molesten porque es el que no sabe. Entonces yo creo que el ambiente de aprendizaje, y ahí los profesores, por eso por ellos, porque además de tener que enseñar y entregar contenidos, tienen que generar un espacio de confianza en que los niños puedan aprender, estén abiertos a escuchar, aprender a respetarse, porque al final tampoco sacamos nada con que los niños sepan muchas cosas si no se saben relacionar unos con otros. Bueno, es justamente esta contradicción que se da, porque por una parte se habla de mejorar la calidad de la educación, sin embargo vemos que es el gremio de los profesores quienes demandan muchas solicitudes y los que han tenido a lo largo de la historia muy poca respuesta. Exacto, o sea, bueno, uno ve desde los sueldos de los profesores, las condiciones en las que trabajan muchas veces, las horas. Yo sé que todo eso ha ido mejorando y se han incluido nuevos recursos para mejorar la educación, pero yo creo que tienen un rol tan fundamental en la sociedad que deberían estar como dentro de todos mirando para arriba. Y hoy día no es lo que pasa, entonces yo creo que también es hora desde los apoderados, a nivel gobiernos, como sociedad, reivindicarnos con los profesores, porque de verdad que se sacan la mugre en las salas de clase. A mí nosotros estamos trabajando con escuelas que se encuentran en contextos vulnerables y muchas veces, claro, tienen problemas de distintos tipos que resolver, además del aprendizaje de los niños, y obviamente se convierten muchas veces en mamá, papá de los niños y juegan roles que hay que reconocerles también. Claro, estamos conversando con Loreto Iglesias, directora general de la Fundación Crecer con Todos. Sabemos que la pedagogía es completamente indispensable, sin embargo, para entrar a estudiar esta carrera bajo, sabemos que las recompensas después son también bajas, los sueldos. ¿Crees tú que se debería aumentar un poco el filtro para así también dar mejores recompensas? Sería el ideal, pero también pasó en un minuto en que se pensó en subir el puntaje que se exigía, pero hay escasez también de profesores hoy día. Hay que motivar a las personas a estudiar pedagogía básica, educación de párvulo, porque si no, claro, uno sube la exigencia. ¿Hay escasez de profesores? Sí, sobre todo en regiones, que cuesta mucho encontrar. Entonces también pasa que hay una licencia de sin profesor que tome el curso. Entonces también, claro, a mí me encantaría decir, ojalá los profesores sean los mejor preparados para entregar estos conocimientos. Creo que así debería ser. Creo que las universidades también se tienen que hacer cargo. No puede ser que alguien que pase por la carrera de pedagogía después se le haga la prueba de inicia que se hizo en un minuto y que no cumplieran con las competencias básicas para ser un buen profesor después de que ya estás terminando la carrera, porque obviamente los profesores no es que no quieran aprender más, no es que sino que les faltan herramientas y hay que entregárselas. La calidad de la educación para los mismos docentes, ¿crees tú que también está baja? Sí, y hay que tener un nivel de exigencia con ellos para que después realmente sean los mejores profesores los que estén trabajando, ojalá en los contextos vulnerables. También hay que motivar a que vayan a esos lugares donde están las escuelas en nivel de desempeño, según la agencia de calidad, insuficiente. Ahora, es súper difícil cuando uno se pone a pensar de que esta carrera debiese ser 100% tomada por vocación y no porque el puntaje no alcanzó para más. Exactamente. O sea, que no sea la última opción, sino que sea de verdad quiero estar ahí. Bueno, igual yo creo que las personas que estudian por eso finalmente no van a terminar ejerciendo mucho tiempo, porque también es un trabajo desgastante, es un trabajo que de verdad uno mira, a veces las profesoras están como enamoradas de sus niños y se les brillan los ojos cuando pasa algo. La otra vez una profesora me decía, me reencanté con este programa porque leo unos cuentos, los niños gozan. Y yo creo que eso es lo que hace la magia también dentro de la sala de clase. Loreto, hablábamos del pensamiento crítico y cómo fomentarlo en los niños. En medio de este estallido social sabemos que ellos han sido uno de los grandes perjudicados, han tenido que verse modificados en no asistir al colegio porque tienen problemas de los desplazamientos e incluso porque hay colegios que están cerrados. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en medio de un estallido social? Por ejemplo, ¿es bueno comentar lo que está pasando? ¿De qué manera se evita sin que tengan miedo? Yo creo que es imposible dejar a los niños ajenos a lo que está pasando porque esto nos ha afectado a todos. Entonces, obviamente, si uno ve a su mamá o papá preocupado por algo o más agresivo por lo que está pasando, porque obviamente el ambiente es distinto, hay que explicarle, pero a su nivel. Y ahí nosotros también promovemos mucho el uso de cuentos para explicar las cosas que está pasando. Nosotros a través de nuestra página web proponemos libros que puedan leerle los papás a los niños para plantear temas de igualdad de género, de migración, que son temas que tal vez para un niño quedan como ajenos, pero que es importante ir tocándolos porque ellos lo ven también en su día a día. O sea, el llamado es a comentarle todo lo que está sucediendo. A su nivel, obviamente, sin asustarlos, sin preocupar a los demás y en un lenguaje que ellos puedan...
Ahora, regresando un poco a lo técnico, desde tu punto de vista y desde tu especialidad, ¿cuál crees tú que es fundamentalmente lo que deberíamos cambiar en este sistema educacional, al menos en primera instancia, inicialmente? Yo creo que hay que acompañar más a los profesores. Hoy día depende de cada profesor lo que pasa dentro de su sala de clase y yo creo que están muy solos. Entonces cada uno de alguna manera decide cómo hace su clase o qué actividades realiza y creo que hay que acompañarlos más. Tal vez hacer codocencia con otros profesores, desde ahí partir apoyándolos y también dando nuevas estrategias. Sí, no tienen por qué conocerlas todas, pero sí entregándole distintas opciones para poder trabajar. Y para eso nosotros creemos que para el desarrollar la comprensión, el que se les lea cuentos a todos los niños, que a veces uno dice, uy, en prekinder les leen cuentos, pero después no, hasta tercero o cuarto básico los niños gozan con eso y es la manera de desarrollar el pensamiento, de que tengan opiniones, de que puedan expresar también lo que les pasa, empatizar con los personajes, lo que tú me hablabas antes de convivencia escolar también se puede trabajar y creemos que esa es una manera de ir de a poquito mejorando. Ahora, el haber mercantilizado la educación, ¿cree usted que perjudica un poco la calidad de la educación que se entrega? Mira, y no tengo un dato como para decir qué está pasando. Sí, yo creo que la brecha ha aumentado con eso. En ese sentido, obviamente hay mucha diferencia entre los colegios, tanto particulares, municipales, porque tienen distintas realidades, distintos contextos, y lo que queremos hacer es que todos los niños, da lo mismo donde estén estudiando, tengan las mismas oportunidades. Hoy día el éxito escolar del niño depende de dónde nació y dónde estudió. Y creo que eso es súper injusto porque no le podemos, en el fondo, cargar esa responsabilidad al niño o al municipio en el que vivió y en el que tuvo que educarse. Estábamos conversando con Loreto Iglesias, directora nacional de la Fundación Educacional Crecer con Todos. ¿Alguna reflexión final para lo que queda de minuto en este bloque de educación que es tan necesario comentarlo? No, más que nada, bueno, agradecer y decir que creo que la educación hoy día es un tema central. Todo lo que estamos diciendo del estallido social y la igualdad parte por la educación, entonces creo que ahí es donde hay que apostar para realmente dar las oportunidades que los niños se merecen. Apostar por la educación, entonces, una idea que se pide también en las calles y que nosotros estaremos comentando acá en Punto Noticias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bueno, y comentando ya todas las noticias que van pasando durante este día, es que senadores presentan un proyecto para que chilenos en el extranjero puedan votar por la constituyente. La idea es que los chilenos en el extranjero puedan ser parte de la elección de delegados que conforman el mecanismo constituyente para redactar la nueva constitución. La moción plantea reemplazar el inciso tercero, por técnico que suene, de la constitución por uno que señale que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país puedan sufragar desde el extranjero en las elecciones de las primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República, en los plebiscitos nacionales y elecciones de delegados o asambleas constituyentes. Para estar conversando eso, pero desde la manera simple, es que queremos saludar a René Barba, director ejecutivo de la Fundación Chile Capital. ¿Cómo está, René? ¿Cómo está, María Ignacia? Gusto de saludarte y estar aquí en Punto Noticias. Hablando un tema que es sumamente contingente por estos días, leíamos un poco un extracto de una noticia, suena sumamente técnico. ¿Qué significa este sufragio en el extranjero? Mira, cuando yo estoy en el extranjero, desde las elecciones pasadas, yo puedo votar y puedo elegir alcalde, presidente, etcétera. Pero hoy día, cuando vamos a votar por los que nos representen, los constituyentes, llamémoslo así, los que van a participar en la ejecución de la nueva constitución, necesitamos tener representantes. Entonces, lo que dice esto es, yo, si estoy en el extranjero, ¿puedo tener un representante en Chile? ¿Podré hacerlo? Entonces, cada uno de ellos que están afuera, compatriotas nuestros, que son cerca de 40.000, podrían hoy día... Una cifra importante. Es una cifra importante. Entonces podrían hoy día votar en el plebiscito, votar en las elecciones, pero ahí hay algo que tenemos que revisar, porque yo tendría una persona que votara por mí, entonces tendría que hacerle un poder. ¿Pero a quién? ¿Cómo? Porque estos constituyentes, estas personas que van a estar, va a tener que votarse tal vez en las próximas elecciones municipales. Entonces las próximas elecciones municipales vamos a tener que votar por concejales, alcaldes y constituyentes. Las personas que van a participar en esta posibilidad, este nuevo consejo, llamémoslo así, de nuevos
eruditos que hablen por nuestra Constitución. Ahora, desde este sentido que usted plantea, ¿tiene lógica lo que se está proponiendo, al menos en este momento, o usted cree que tiene que ver con algo más simbólico? Mira, yo creo que es muy importante que nuestra Constitución, si es que hacemos un cambio, hay que acordarse que tenemos la Constitución del 25, la Constitución del 80. Tal vez sería bueno analizarla. Mira, tú sabes que hoy día es un bestseller. Todo el mundo está leyendo la Constitución, porque además no sabemos cómo la vamos a plantear para el futuro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Richard Thaler, que es un premio mundial de economía, Thaler dice que la justicia social, a través de haciendo millones de evaluaciones económicas, la justicia social es lo más importante para el ser humano hoy día, más que la riqueza. Entonces, ¿cómo llegamos a plantearnos esa justicia en Chile hoy? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde tu mirada, desde la mía, desde todos? Entonces tenemos que bajar mucho nuestras fronteras, nuestro ego, nuestras rabias, para poder estar dispuestos a construir algo nuevo. Y algo nuevo que nos tiene que gobernar. O sea, porque aquí está lleno de mitos. O sea, yo hablaba el otro día con un señor que me decía, mira, si cambiamos la Constitución me van a cambiar la FP. Si me van a subir el sueldo. No, cuidado, porque esto tiene otra característica. Entonces, ¿será bueno cambiar la Constitución? Hay que analizarlo también. Entonces, aquí, el que yo tenga un representante desde el exterior y que diga, mira, yo voy a elegir a mi papá, pero es otra realidad, es otro estrato etario. O sea, aquí hay que tener cuidado. Y ahí veíamos, por ejemplo, la votación de los niños de 14 años. ¿Tendrá la suficiente altura de miras? ¿Estará suficientemente maduro para poder evaluar lo que nosotros queremos? Vamos a ir desglosando cada uno de esos puntos que sabemos que son sumamente interesantes, pero para ir decodificando un poco todo lo que nos comenta. Claro, muchas personas, y usted bien decía, se ha convertido en un bestseller esta Constitución, literalmente. De hecho, en las librerías se encuentra agotado. Pareciera que hay un interés cívico por parte de las personas de informarse. Usted bien menciona que esta Constitución, si bien es cierto, no va a cambiar, por ejemplo, las AFP de frentón. Sabemos que tiene que ver con algo más macro, algo que sí ha frenado la posibilidad de poder ir cambiando cada uno de estos ítems. Claro, mira, yo creo que este estallido social, que podríamos definirlo, y yo me gustaría definirlo como en tres grupos. Uno, el que tenemos todos tenemos alguna necesidad. Me aprieta el zapato por los remedios, por la FP, por los bajos sueldos, por el alza del metro, por todas las cosas que hemos podido ver en estos últimos días. Pero después hay otro grupo que hay que definirlo, que es el lumpen. ¿Ya? Que se aprovecha esta situación y, oye, han bajado, por ejemplo, los portonazos. Desaparecieron prácticamente, porque hoy día tienes la posibilidad de hacer otra cosa. Y hay otro grupo, tal vez, que es bastante más politizado, que lo podemos ver y que uno lo puede analizar claramente y está lleno de mensajes. Por ejemplo, Maduro diciendo, oye, nuestro plan está funcionando perfectamente en Chile. Entonces ahí hay un grupo. Pero eso no está corroborado. No está corroborado, pero tú lo ves en las redes. Claro, digamos. pero el llamado siempre en el fondo es a ratificar la noticia, porque al día de hoy salía un estudio en La Tercera donde se hablaba de estas fake news, como se le han apodado, donde las personas piensan que se están informando, pero que sin embargo son noticias que no están chequeadas, que muchas veces de hecho son erróneas. Claro, pero tienes ahí un mensaje. Entonces yo podría definir que tal vez hay un grupo de gente que también puede estar detrás de esto. Pero yo me quiero quedar con el primer grupo, con el más importante. Ese que nos duele el bolsillo, que tenemos problemas, porque el lumpen y el otro tenemos que erradicarlo de alguna forma y 100%. Ahora, lo interesante de este nuevo sistema es tratar de escoger la mejor vía, pero para todos, independiente sea lumpen o no, es entender por qué es que la sociedad se encuentra precisamente tan descontenta, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y creo que esto es como un matrimonio. Mira, cuando uno tiene un quiebre en la pareja, pasa por emociones, no por razones, ¿ya? Entonces viene y te dice ella, mira, ¿sabes qué? Te quedan pocos días en la casa, tenés que irte. Y entonces estoy hablando del primer grupo, que es el que me importa. Los otros dos no son tan relevantes ni tan importantes. Entonces viene él... Según su punto de vista son todos importantes. Y se para complican. Punto Noticias al menos. Y se complican, ¿ya?
Pero del análisis yo creo que es importante verlo en la masa, lo que nosotros queremos, a dónde me está molestando el proceso. Entonces ese hombre se preocupa y dice, ya, entonces trae flores, chocolates, te invita a salir. Y ella le dice, no, pues lo que hiciste en 30 años no lo voy a recuperar subiéndome el sueldo en 2 segundos. No lo vas a recuperar bajándome el metro en un rato. No, aquí hay que sintonizarnos nuevamente. Y eso es una tarea que tenemos como sociedad, entre todos los estamentos, entre el Estado, entre el gobierno, entre nosotros, los usuarios de esto. Y llegar a sintonizarnos, porque aquí tú ves a cada rato, hoy día, demandas sociales eternas, infinitas, porque cada uno tiene un problema. Entonces es muy difícil que yo me instale en tus zapatos y tú en los míos, porque ahí nos podemos agrupar en distintas instancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos que llegar a un punto en común. Y ese podría un acuerdo. Ya vimos un acuerdo a nivel político el otro día, que estuvieron hasta tarde trabajando. Una intención de acuerdo hasta el momento. Pero el hecho que se junten de distintos colores, teníamos a la UDI por el lado y el otro extremo del otro lado. Entonces, eso era por primera vez tal vez conversando y trabajando en un acuerdo. Si tú lo revisas para atrás, habían posturas antagónicas. Pero acuerdos o posibles acuerdos yo no había visto hace rato. Claro, voluntad de diálogo. Entonces eso es muy importante. Y que lo que este estallido social nos lleve a ese punto me parece fantástico. Creo que es un tremendo avance en nuestra sociedad y tenemos que ver, o sea, lo que nos pasa además es que empezamos a copiar muchos modelos. Entonces se hablan de, mira, aquí el estilo de gobernanza alemán, francés, italiano. Nosotros somos chilenos. Y tenemos que ver qué es lo que ha pasado en nuestra historia. Lo que me preocupa a mí, tal vez del último grupo que mencionábamos, es que quiere borrar la historia de nuestros próceres. Y vemos cómo rompen los monumentos y van tratando de romper la historia. La historia nuestra es una, la chilena. Con cosas buenas, con cosas malas, pero tenemos que ser capaces de tener un punto de encuentro. Por eso te decía Richard Thaler, este gallo súper economista. Estamos viviendo un momento histórico. Sí, este súper economista, premio Nobel, te decía, mira, desde la economía hay que ver el punto de encuentro, qué es lo que es lo social, más que la riqueza. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que sientes tú? Y usó distintos elementos para poder determinar esto. Entonces el sentimiento en esta era Acuario, donde el sentimiento y la emoción tal vez son más importantes, tenemos que sintonizarnos con el otro, estar dispuesto a entregar una parte de mí y estar dispuesto a entregar a Chile, oye, mejorar los sueldos, mejorar la forma del acceso a la educación, que es lo que estabas hablando tú recién, mejorar la fórmula de ir a los hospitales, a las clínicas, a los consultorios. Ahí siento que estamos truncados, pero eso también pasa porque hemos crecido muy rápidamente. Tuvimos un golpe. Piensa que el año 86 el 70%, el 86, el 70% del país no tenía agua potable, no tenía baño. Imagínate lo que era eso, es ahí nomás. Ahí la importancia entonces de tomar conciencia y sobre todo crear este diálogo que usted menciona. Estamos conversando con René Barba, director ejecutivo de Fundación Chile Capital, y sabemos que el tiempo es sumamente escaso, por eso es que lo quiero llevar a un tema que ha sido la noticia del día. El Congreso votará idea de legislar la reposición del voto obligatorio. Quiero preguntarle su opinión, pero antes de que regresemos con este interesante consejo. No hagas malabares para comprar equipos y llévatelos a precios justos. Sí, aprovecha 2 Samsung A20S por solo $199,990 para todos nuestros clientes. O portándote a cualquiera de nuestros planes desde $9,990. ¡Wow! Nadie te da más. Porque queremos estar siempre junto a ti, traemos la aplicación que cambiará la forma de estar comunicados. Interactúa con nosotros a través de la Red Play. Comienza tu día con nuestra compañía. Estés donde estés. Entérate de todas las exclusivas del espectáculo con un solo clic. Infórmate, diviértete y danos tu opinión en esta nueva aplicación que creamos para estar más juntos. La Red Play nació para estar junto a ti. Descárgala y úsala. Ahora nos tienes en el bolsillo.
Y ya son las 16:05. Estamos conversando con René Barba, director ejecutivo de Fundación Chile Capital, y dejé una pregunta planteada. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Debiese o no reponerse este voto obligatorio? Para mí, en lo personal, creo que es muy importante. ¿Ya? Creo que se reponga el voto obligatorio. Que se reponga de todas maneras. ¿Por qué? Porque, oye, las últimas elecciones no votó nadie. Y después nos quejamos. Creo que aquí es muy importante que nuestros políticos que tengan claridad quiénes vota por ellos. O sea, los porcentajes de aprobación eran muy bajos. Y creo también muy importante que mucha gente entre en la política. Nosotros vemos la política como algo lejano, como algo, o sea, está muy desprestigiada. Y creo que hoy día hay que darle otra intención. Creo que es muy importante que gente de todos los ámbitos puedan postular. Porque así nosotros podemos tener representantes verdaderos del pueblo, de la sociedad, de cada uno de nosotros. Pero se ha ido tal vez como transformando en una fórmula de vida de muchos, y me parece muy bien, también sale hoy día en la segunda o en las últimas noticias, creo que cambia la fórmula de la cantidad de tiempo que puede estar un alcalde, por ejemplo. No, alcalde, fue la portada de las últimas noticias del día de hoy. Entonces dice, bueno, hay como 60 alcaldes que no pueden seguir postulando, que ya se han transformado en históricos. Claro, creo ahora va a ser con periodos acotados. Acotados. Entonces creo que es muy importante eso porque le da oportunidad a otras personas y le da representatividad a muchas personas. Entonces, en esto, el voto obligatorio, fundamental, porque además somos flojos. Sí, nosotros dejamos todo a última hora, cuando hay que pagar la patente la pagamos también, no tomamos las previsiones del caso nunca. Entonces creo que el que sea obligatorio, y ahí lo propone una diputada de C, es importantísimo. En el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno se modificó esto, pero creo que hoy día se hace indispensable. Ahora, con el voto voluntario sabemos que las cifras de votantes han disminuido, entonces, ¿cree usted que el hacer el llamado a este voto obligatorio tiene que ver con que hay una crisis en la representatividad? ¿Las personas no sienten, no se ven reflejados con quién los podría representar en este boletín? Es que pasa mucho que en muchos años nosotros hemos desprestigiado la política. Y los mismos políticos, y me incluyo, nos hemos preocupado de desprestigiarla. Entonces creo que es muy importante tomar una visión distinta, y es una oportunidad única la que tenemos hoy día. Esta crisis nos hace aprender. Yo creo que de las crisis tú logras crecer y hay que tomarlo desde ese punto de vista. Mira, el otro día, algo muy anecdótico, estábamos en pleno toque de queda. La gente se está yendo más temprano a sus casas. Han habido oportunidades para que las familias conversen, para que los vecinos se conozcan. Entonces ahí hay que verlo en las oportunidades que se producen. Tratando de verlo desde el punto de vista positivo. Hay que verlo así, siempre. Porque si uno lo ve desde el otro punto de vista, todo en negativo, no crecemos. Y yo creo que es la oportunidad para que Chile crezca en este minuto. Que nos entendamos, que busquemos el común acuerdo y nos entrenecemos en un marco de vida que creo que tenemos que enderezar, crecer y construir. Quizás uno de los resultados positivos que ha tenido esta crisis social, que sabemos que así como cosas positivas ha tenido pérdidas humanas y graves también vulneraciones a los derechos humanos que están siendo incluso investigadas, es que las personas tengan la posibilidad de dar estas propuestas, como por ejemplo la de este voto voluntario, la que incluso tiene matices y que dice, ok, debería volver a ser obligatorio, sin embargo, para los mayores de 80 años, por ejemplo, que fuese voluntario por considerar los problemas de desplazamiento o los problemas de salud. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y mira, yo creo que y te quiero ahí volver un poco a lo que hemos conversado recién. O sea, creo que para poder votar hay que estar maduro, consciente, con los cabales correctos, digamos. Yo creo que cuando uno tiene que votar, uno marca con una rayita el destino de un país. Entonces, me parece que los niños menores de 18 años que todavía no tienen las competencias emocionales como para manejar un auto, por ejemplo. Nosotros, tú sacas carné de manejo sobre los 18 años, pero así también el carné tiene un límite. Llega hasta que tiene ciertas competencias. Entonces, no todo el mundo le renueva el carné. Quiero hacer ese símil.
Ahora, usted se refiere a lo que propone la diputada Camila Vallejos, que el voto puede ser para adolescentes de más de 14 años. ¿Usted está de acuerdo? No, creo que tú tenés que, te insisto, tenés que estar maduro para poder votar. ¿Ah? Porque no, en la juventud, y pasamos todos por eso, somos volubles. Entonces, creo que es muy importante estar en la madurez correcta. O sea, hay que acordarse aquí que estamos tomando los destinos de nuestro país. Y cuando uno es un niño, uno necesita un papá que te diga lo que tenés que hacer, un tutor que te endereza, que te dice, que te exige, que te norma para poder crecer correctamente. Entonces, creo que no. Y así también en los mayores de edad, que hasta cierta edad. Porque debería, así como te decía, el carnet de chofer. A ti no te renuevan el carnet de chofer. Aquí, por algunas razones, porque no ves... Pero no hay una edad límite, en el fondo, no tiene que ver con si es que se aprueba ya sea las restricciones de salud, como la visión y ese tipo de cosas. Creo que nosotros deberíamos tener la conciencia de llegar a un límite también. ¿Usted cree que el voto entonces debe ser obligatorio, pero estar acotado hasta cierta edad? Hasta cierta edad, de cierta edad hasta cierta edad. ¿Desde qué edad? ¿Cuál sería su rango? Estamos conversando con René Barba, director ejecutivo de Fundación Chile Capital. Obviamente de los 18 años hasta los 85 años. Perfecto, René. Una conversación sumamente interesante, que es lo que pretendemos llevar hasta sus casas en Punto Noticias. Muchas gracias, René, por su tiempo. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Y comentando un poco lo que tiene que ver la contingencia nacional, es que hemos estado analizando lo que dice en el diario financiero. Fue justamente la directora de este diario con tiraje nacional quien salió a pedir disculpas en un artículo donde se mencionaron a 10 abogados, donde se proponían que debiesen participar en esta nueva constitución. Sin embargo, todos estos abogados constitucionalistas eran hombres. Y para eso quiero saludar a Camila Aguayo, de la Asamblea Feminista Plurinacional. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Para nosotras es importante marcar nuestra posición como feministas respecto a lo que salió en el diario financiero, porque justamente muestra lo que como feministas hemos estado denunciando durante los últimos años, que tiene que ver con la invisibilización de las mujeres en distintos ámbitos y en distintos espacios del saber. Entonces, para nosotras fue súper importante que se haya armado esta asociación de abogadas y expertas mujeres en derecho público, porque justamente busca poner sobre la palestra las demandas de las mujeres y de las feministas en esta discusión sobre una nueva constitución. Ahora fue la misma directora de este diario que tiene tiraje nacional quien salió a pedir las disculpas correspondientes en sus redes sociales. ¿Crees tú que lo vamos a estar revisando en unos minutos, pero crees tú que es importante reivindicarse y hacer este mea culpa que ya se encuentra en pantalla? Dice, nada más lejos de nuestra intención invisibilizar a las mujeres en ningún ámbito. Me disculpo en nombre del diario financiero si alguna constitucionalista se sintió injustamente marginada y trabajaremos más intensamente para sumar todas las voces a un debate que recién comienza. ¿Te parece bien estas disculpas públicas? Yo creo que obviamente las disculpas siempre se agradecen, pero es importante tener claro que esas disculpas salen porque justamente fuimos las feministas las que salimos a denunciar la invisibilización. Entonces nuevamente somos nosotras las que estamos poniendo sobre la palestra estos temas y las que estamos exigiendo a los diarios, a los medios de comunicación, que pongan en la palestra los temas feministas que estamos nosotras demandando en las calles y en la institución también. ¿Sientes tú que está naturalizada esta invisibilización feminista a priori, no solamente en este tema, sino que esto es un ejemplo de lo que está pasando en nuestra sociedad? Sí, es un ejemplo. O sea, yo creo que la invisibilización se da en distintos ámbitos, en la academia, también en las demandas que se han visto hoy día en la calle, y es por eso que esto nos da un puntapié para poder poner en la palestra la demanda de una asamblea constituyente paritaria. Porque para nosotras es importante que no solo se aseguren cuotas para que las mujeres puedan ser candidatas, como lo es, por ejemplo, hoy día en el sistema electoral para diputados y diputadas, sino que se asegure que haya mujeres que ingresen y sean miembros de esta asamblea constituyente o convención constituyente. Esta es una de las propuestas que ustedes exigen, claro, no solamente piden. Pero ¿cuáles son las otras demandas que también consideras que debiesen ser tomadas en cuenta? Mira, nosotras consideramos que, por un lado, está el tema de la Asamblea Constituyente, que tiene que ser paritaria y plurinacional también,
que no solo se asegure cupos a mujeres, sino también a disidencias y personas del LGTB. ¿Debiese existir un porcentaje? Claro, nosotros queremos en una paridad del 50 y 50 de mujeres, entendiendo cómo está compuesta la sociedad. Y así también de las personas de distintas etnias y de los pueblos originarios. Porque creemos que tiene que ser representativo de la composición que tiene nuestro país hoy en día. Claro, o sea, más bien tu propuesta no tiene que ver con algo del feminismo, sino que con algo de la igualdad. Claro, tiene que ver justamente con poder avanzar hacia una igualdad de derechos y hacia una igualdad en que las mujeres nos veamos representadas. Pero desde el mundo feminista también creemos que se deben poner en agenda las demandas históricas del feminismo, porque justamente si pensamos quienes nos movilizamos más el año pasado fuimos las feministas y quienes dimos inicio al año movilizador fuimos nosotras también el 8 de marzo con una marcha multitudinaria. Multitudinaria, la recuerdo. Camila, tuve la posibilidad de estar leyendo las respuestas que le hacían a la directora del Diario Financiero y hacían un poco el puntapié principal en que ella le pedía disculpas a las abogadas constitucionalistas que se pueden haber sentido ofendidas, pero la respuesta era que tiene que ver con que las mujeres se sienten ofendidas y un poco marginadas. ¿Tú coincides con eso? Claro, yo creo que si bien se entiende que las abogadas se hayan visto marginadas e invisibilizadas, como tú bien decías anteriormente, esto tiene que ver con una opresión y una invisibilización sistemática hacia las mujeres y hacia también distintos grupos que se han visto invisibilizados históricamente, como son, te decía, las disidencias sexuales, los pueblos originarios. Entonces, por eso como feministas no solo reivindicamos a las mujeres, sino reivindicamos a los grupos que sistemáticamente han sido oprimidos. Entendemos que estamos conversando esto porque para nosotros es sumamente importante darle cobertura a todos los puntos de vista. Sin embargo, hay temas que son históricos que ustedes como feministas han estado solicitando, como por ejemplo el que se nos castigue, y me incluyo a las mujeres, por estar en edad fértil. Si pudiéramos ir desglosando, por ejemplo, cuáles son las solicitudes que te gustaría que les consideraran en esta época que sabemos que se están replanteando todas estas ideas. Yo creo que es importante lo que planteas porque justamente si vemos las demandas de la calle tiene que ver harto con las transformaciones socioeconómicas. O sea, la gente, si bien queremos un nuevo pacto social en que las mujeres estemos incluidas, también queremos transformaciones hoy que cambien nuestras condiciones actuales de vida, que cambie justamente esta lógica de precarización de la vida. En ese sentido es que hay demandas socioeconómicas súper claras que tienen que ver, por ejemplo, con el alza del salario mínimo, por ejemplo, con el alza de la pensión básica solidaria. Y es ahí donde las feministas estamos diciendo, bueno, ¿quiénes son los grupos que generalmente se ven desbeneficiados, por ejemplo, con el salario mínimo? Somos las mujeres, porque existe una brecha salarial enorme. Claro, porque a pesar de tener el mismo cargo se acostumbran a ganar menos. Entonces, claro, o por ejemplo con la pensión básica solidaria, porque muchas mujeres realizan un trabajo doméstico y de cuidado, o sea, estuvieron en su casa trabajando toda su vida para que sus maridos pudieran salir a trabajar remuneradamente, entonces reciben una pensión muy baja. Entonces nosotros decimos que las demandas que actualmente se están pidiendo desde la calle siempre se le puede dar una mirada feminista, porque justamente hemos sido nosotras las mayormente explotadas, las doblemente explotadas. Claro, tiene que ver con un tema más cotidiano y no solamente de ideales pragmáticos. Claro. ¿Tú consideras la idea de que pueda ser equilibrado en estos nuevos representantes para un nuevo pacto social? Sin embargo, ¿te pareciera que debiesen también integrar los representantes de organizaciones feministas más allá de que haya tanta cantidad de mujeres como tanta cantidad de hombres? A mí me parece importante y es un buen punto el que señala, porque justamente no se puede nueva constitución, la asamblea constituyente, convención constituyente, como se la ha llamado, seguir la lógica en que solo los partidos políticos o quien tiene los recursos para poder lanzarse como candidato o candidata sean los que están ahí, sino justamente sean los actores y actrices del mundo social las que puedan ser representados. En ese sentido, quizás pensar, por ejemplo, en cupos a independientes pudiese ser un mecanismo, pero insisto, o sea, todo esto está en discusión porque existen muchas propuestas desde el mundo feminista, por ejemplo, como son las abogadas de Abofem, que es la Asociación de Abogadas Feministas. Entonces, acá nadie está inventando la rueda, o sea, existen, no sé, mecanismos y propuestas que han sido pensadas por mujeres durante varios años. Entonces yo creo que lo que tú señalas es importante, en tanto los independientes y los actores del mundo social tienen que estar representados ahí.
Claro, quizás pudiese pensarse en un cupo, por ejemplo. Y es lo que se ha solicitado en estos cabildos feministas que sabemos que han sido súper concurridos. Ahora estamos conversando con Camila Aguayo de la Asamblea Feminista Plurinacional y quiero preguntarte, porque ustedes no solamente vienen acá como militantes de una agrupación, sino que más bien en representación de los derechos de la mujer en general. Y justamente con este punto es que muchas mujeres han de frentón denunciado abusos, vulneraciones por ser intrínsecamente mujeres por parte de Carabineros, por ejemplo. ¿Cómo lo toman ustedes como organización? Sí, yo creo nosotros como Asamblea Feminista Plurinacional, en la que es un esfuerzo y una agrupación de un mundo muy heterogéneo del feminismo, hemos puesto como punto prioritario el poder visibilizar la violencia político-sexual que se ha ejercido por parte de Carabineros hacia las mujeres y disidencias sexuales. Porque para nosotras, verdad, justicia y reparación de las violaciones de derechos humanos es fundamental hoy en día. Pero sobre todo poder darle visibilidad a la violencia político-sexual, en la que se han dado más de 60 denuncias según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Más de 93 mujeres y personas de las disidencias sexuales han manifestado haber sido vulneradas sexualmente. En ese sentido, también hemos hecho un emplazamiento a la ministra Pla a que se posicione también respecto a esto. Y para nosotras es fundamental que se esclarezca y que también se le dé reparación a esas mujeres, porque además podemos ver muchas denuncias, pero como bien sabemos, son bastantes las mujeres que no se atreven a denunciar. Entonces quizás hay más denuncias o más personas y mujeres vulneradas político-sexualmente que no han hecho la denuncia porque también no confían en la misma institución que las está vulnerando. ¿Cómo decodifican ustedes el silencio de la ministra Pla en medio de este estallido y considerando la cantidad de denuncias que ha tenido principalmente mujeres? Para nosotras continúa con una política de la ministra en todo su periodo. O sea, había un silenciamiento por parte de ella respecto a la violencia de género y también un silenciamiento por parte del gobierno y del presidente Sebastián Piñera. O sea, él habla de un nuevo pacto de paz social. Y cuando fue firmado el acuerdo, al otro día un manifestante muere porque no puede ser asistido, ya que el carro lanzagua le tira agua justamente a quienes estaban tratando de socorrerlo. Claro, uno de los casos más emblemáticos y que ha tomado los titulares de la prensa es de una mujer en Rancagua que denuncia abusos desde el momento en que la hacen ingreso a este furgón, y justamente fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos quien se pronunció y quien decidió poner una querella. ¿A ustedes les llegan este tipo de casos? Como tú comentabas, ¿hay muchos más que no conocemos? Sí, o sea, bueno, ese es un caso emblemático y en realidad es dramática la denuncia que hace esa mujer. Pero justamente, a diferencia de lo que señala Carabineros y el gobierno, no son casos aislados, sino que acá hay una violación sistemática a los derechos de la mujer y las disidencias A pesar sexuales. de que el vocero del Instituto Nacional de Derechos Humanos diga que no se están vulnerando los derechos de forma sistemática. Yo ahí marco una diferencia con Sergio Mico. De hecho, sus mismos trabajadores hicieron... Sabemos que fue una declaración súper polémica. Sí, y ahí fueron los mismos trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, trabajadores y trabajadoras, que manifestaron no estar de acuerdo con esa posición, y de hecho Mico ahí tuvo que retroceder un poco. Y bueno, de hecho, hoy día mismo salió en la mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que sí había violaciones de derechos humanos en Chile. ¿Ustedes coinciden en el catastro que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a sus denuncias? Yo creo que es importante tomar en consideración ese catastro porque son quienes han estado en las calles, inclusive han habido observadores que han salido heridos por los perdigones. Entonces que fueron cuestionados en un momento. Claro. Pero ese es el catastro que tenemos y es importante tomarlo en consideración, pero también las organizaciones feministas autogestionadamente estamos tomando distintos relatos de mujeres que no se atreven hoy día a denunciar a la institucionalidad porque no confían en ella. ¿Y qué tipo de protocolo tienen ustedes para cuando acogen este tipo de denuncias? Nosotros hemos trabajado con un grupo de psicólogas también y hay varias psicólogas, inclusive hemos trabajado con psicólogos y psicólogas que autogestionadamente se han agrupado para poder darle asistencia tanto a personas que han sido vulneradas, así como también a personas que están acompañando, por ejemplo, abogados y abogadas en comisaría, entonces en diversos ámbitos.
Estamos conversando con Camila Aguayo de la Asamblea Feminista Plurinacional. El día de hoy también se conversó mucho de estos carabineros que se habían quitado su identidad en el uniforme y que tenían apodos que incluso tenían connotaciones sexuales. ¿Crees eso que es aún más intimidante como mujer si es que te ves en algún procedimiento? O sea, claro, yo creo que primero es una falta al protocolo que debiesen seguir los carabineros y carabineras de Chile. Porque justamente ¿cómo vamos a poder realizar una denuncia si es que no tenemos el nombre de esos carabineros y carabineras? Y así también, bueno, nosotras instalamos algo como feministas súper interesante, que fue: las mujeres tenemos, por ejemplo, toque de queda todos los días. ¿Por qué? Porque nosotras, por ejemplo, para salir a manifestarnos en las calles tenemos un doble miedo que los hombres, que nos vulneren sexualmente, que haya tocaciones por parte de carabineros. Y justamente el hecho de que hayan esos nombres con connotación sexual demuestra que es una institución que sigue con lógicas machistas. Camila, ustedes tienen presencia a lo largo de todo el país, y las mujeres que nos están viendo por medio de Punto Noticias quisieran recurrir a ustedes, ¿cómo lo podrían hacer? Mira, para nosotros es importante manifestar que, claro, que esta es una agrupación de diversas organizaciones feministas, que no solo estamos demandando ciertas cuestiones urgentes, sino también estamos intentando poner en la palestra demandas históricas del feminismo, como lo es, por ejemplo, el aborto libre, seguro y gratuito, o el fin a la violencia machista. Entonces, para nosotros sería un gran aporte que mujeres de a lo largo del territorio nacional se pudieran plegar a nuestra organización, y lo pueden hacer a través especialmente de las redes sociales. Muchas compañeras han llegado a través de ese espacio, entonces pueden seguir al Instagram de la Asamblea Feminista Plurinacional. Si la buscan ahí en Instagram nos van a encontrar, así también a través de Facebook, porque sabemos que las redes sociales, si bien han habido muchas fake news, como tú señalabas anteriormente, también han servido para visibilizar y darle noticias y darle cabida a noticias que a veces los medios de comunicación no muestran. Camila, en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué mensaje podrías enviar como representante de esta agrupación Asamblea Feminista Plurinacional para las personas que nos están viendo, considerando que nos encontramos en una época de eventuales cambios? Bueno, me gustaría señalar que sigamos movilizados y movilizadas, que sigamos en las calles, pero también que sigamos discutiendo, que vayamos a nuestros cabildos, a nuestras asambleas territoriales, porque es justamente ahí donde las feministas podemos incidir. Que sigamos poniendo en la palestra y en el debate público las demandas de las mujeres y feministas y disidencias sexuales. Entonces es importante que nos organicemos como feministas, que podamos tener una incidencia en el debate sobre nueva constitución, porque queremos una constitución feminista en que las mujeres estemos en igualdad de condiciones, porque hoy la constitución de nuestra república solamente dice la palabra mujer una vez. Una apreciación sumamente llamativa, Camila. Esperemos que eso pueda reivindicarse. Ahora, por lo general se habla de quién lo está haciendo mal. Desde el punto de vista tuyo particularmente, ¿crees que hay alguna representante, por ejemplo, a nivel político, que lo esté haciendo como corresponde? Yo creo que hay diversas representantes en el Parlamento, mujeres y feministas, que han estado poniendo en la palestra las voces de las feministas en la calle, pero siempre para nosotras es importante recalcar a las feministas de los movimientos sociales. En ese sentido, más que personajes o caudillos, que creemos que eso también de repente cae en las lógicas machistas, podemos nombrar, por ejemplo, a la Coordinadora 8 de marzo, también a la Asamblea Feminista Plurinacional, a la Mesa por el Aborto Chile, y así muchas organizaciones que han estado históricamente demandando por mayores derechos hacia las mujeres y las disidencias sexuales. Ahí entonces la necesidad de sentirse representadas dentro de este nuevo pacto social, ¿no? Exactamente, que feministas del mundo social tengan cabida en ese espacio. Agradecemos entonces a la Asamblea Feminista Plurinacional, un tema que es sumamente importante no solo para las mujeres, sino que para construir esta nueva sociedad. Y también le damos las gracias a ustedes. Nosotros regresamos mañana a las 3:30 de la tarde con Punto Noticias.